hoy nos encontramos con el señor Juan Villanueva, él es el presidente de la Federación Peruana de Tiro. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Una pregunta sobre este deporte, ¿en qué consiste? El tiro deportivo comprende tres disciplinas, tres armas y diferentes modalidades. Lo que es tiro con pistola, tiro con rifle y tiro con escopeta. Cada una de ellas tiene diferentes modalidades, como digo. Entonces, por ejemplo, la escopeta, hay la modalidad skeet, la modalidad fosa olímpica y la modalidad doble fosa. Esas son las disciplinas olímpicas. Existen otras modalidades que no son olímpicas, o sea, no están contempladas dentro del circuito olímpico, pero que también son parte de la federación. ¿Por qué cree que el deporte de tiro no es tan conocido en el Perú? El deporte del tiro es muy conocido en el Perú. No nos olvidemos que de las 4 medallas olímpicas que tiene el Perú, 3 son del tiro. Usted sabe, el vóley, que ganó la medalla de plata en Seúl, y después 3 del tiro, una de oro, que la ganó Edwin Vázquez, una de plata, que la ganó el señor Francisco Boza, y otra de plata que lo ganó el señor Juan Guía. O sea, es el deporte que más lauros olímpicos le ha dado al Perú. No es tan difundido porque el tiro no es un deporte masivo, no es un deporte que pueda practicar o se puede hacer en cualquier lugar, en cualquier cancha, a diferencia del fútbol o del vóley. Por eso que los deportistas también son un número menor de atletas que participan, ¿no? Entonces, por eso el tiro no está en los periódicos todos los días, digamos. ¿Qué expectativas tiene para los Juegos Panamericanos que se realizarán en Lima? Bueno, esa pregunta me la hizo el ministro de Educación y le dije que si seguíamos por el mismo camino de equipamiento, de facilidades, de implementos, o sea, armas, municiones, para que nuestros deportistas puedan competir en mejores condiciones de las que estaban compitiendo y se igualen a las condiciones que tienen los deportistas de otros países del mundo. Los deportistas se han quejado de que el Estado no los apoya. ¿Cree que la falta de apoyo del Estado hacia los deportistas peruanos sea un factor por el cual no hemos obtenido ninguna medalla en los Juegos Olímpicos de 2016? Si hacemos un poco de historia, yo estuve en una época en el directorio del IPD. En esa época el presupuesto para todas las federaciones eran 5 millones de soles. En este momento creo que son más por los 34 o 35 millones de soles, o sea, se ha invertido mucho más y se está invirtiendo mucho más, y esperemos que este nuevo gobierno lo siga incrementando en el presupuesto que está destinado a los deportistas de alta competencia. Por otro lado, la infraestructura que teníamos hace 10 años era muy pobre comparado con, por lo menos en el tiro, se está observando que ahora tenemos. El año pasado, creo que a principios del año pasado, el gobierno inauguró el Centro de Alto Rendimiento de La Videna. Ese centro de alto rendimiento realmente es una excelente infraestructura para muchos deportes que se están practicando o preparándose los atletas ahí. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la inversión ha crecido muchísimo, la infraestructura y las mejoras para que los deportistas puedan competir ha mejorado muchísimo, pero aún nos falta mucho. Aún falta mucho más en cuanto a entrenadores, en cuanto a más infraestructura, y esto significa un presupuesto mucho mayor. Es decir, lo que tenemos hemos crecido, pero no es suficiente todavía. Hoy en día nos representan Francisco Boza y Marco Carrillo, que es el tiro. Y ¿quiénes son los próximos representantes en ese deporte? Es difícil porque cada uno se clasifica de acuerdo a sus resultados y empeño, ¿no? Porque hay dos elementos que tiene que poner un deportista: las condiciones naturales, la dedicación al entrenamiento, porque un deportista no se hace solamente por condiciones naturales, sino que tiene que esforzarse y dedicarse a un entrenamiento continuo. Y en algún aspecto también interviene la suerte. Por ejemplo, en el tiro, lo que todos los deportistas buscan inicialmente es clasificar entre los 6 primeros o los 8 primeros según la modalidad, y esos entran de cero. O sea, los 8 mejores de
100 deportistas que compiten, esos son los únicos que van a disputar medallas y los primeros puestos. Entonces un deportista con entrar octavo ya está con la posibilidad de ganar una medalla de oro, digamos, ¿no? O sea, porque todo comienza de cero, comienza de nuevo. Entonces la expectativa que tiene hoy en día un tirador es colocarse entre esos 6 primeros que van a conseguir las medallas. Ahí interviene obviamente la preparación técnica, pero también un poco la suerte, ¿no? Porque las diferencias en puntajes a veces son mínimas para estar octavo o noveno. Y eso nos pasó también en los Panamericanos de Toronto. Tuvimos varios deportistas que estuvieron a un punto, por decirlo de alguna forma, de entrar a la final, y lamentablemente con eso perdimos la posibilidad de más medallas. ¿Y cuáles son las cualidades que debe tener un deportista? En general, un deportista, voy a referirme otra vez a un tirador, tiene que tener dedicación y ponerle mucho tiempo del que dispone. Hablando por un lado, tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que pensar en su familia, varias cosas que tiene que tener en la mente y es natural en cualquier ser humano, pero también tiene que destinar un tiempo importante para su trabajo de entrenamiento. Y eso es lo que le falta a nuestros deportistas, porque en muchas partes del mundo los tiradores son profesionales o el Estado les financia, o sea, les solventa un sueldo para que puedan no preocuparse, por ejemplo, de trabajar en el caso de que estén en esa etapa, ¿no? Entonces, competimos en condiciones diferentes, muy diferentes con respecto a otros países donde, por ejemplo, son militares asimilados al ejército o a la Fuerza Armada de ese país, caso Brasil, y simplemente estos tiradores se dedican a disparar, ¿no? Tienen casa, comida, todo lo que les da el ser pertenecer a las Fuerzas Armadas, y su dedicación, igual que en Estados Unidos, su dedicación es disparar y disparar lo mejor posible, con entrenadores, con armas, todo se lo proporciona el Estado. Y eso no es lo que ocurre acá, lamentablemente. Entonces aquí el deportista, el atleta, tiene que pensar en muchas cosas, además del tiro, ¿no? Y eso hace la diferencia en muchos casos, porque, como digo, los puntajes para estar ahí arriba la diferencia es muy pequeña. Entonces nuestros deportistas, lamentablemente, no se dedican solamente a competir o a prepararse para competir. Ya como finalizando la entrevista, ya se acercan los Juegos Panamericanos, y ¿qué expectativa tienes sobre estos Juegos, pero respecto del deporte? Tal vez ganemos una medalla. Lima, como había mencionado antes, la expectativa es que en tiro Perú consiga unas 5 medallas aproximadamente, ¿no? Oro, plata, bronce, no importa la que sea, pero medallas, porque ahora el tiro tiene una infraestructura mucho mejor, sobre todo para lo que es rifle y carabina. Recién estamos inaugurando unas canchas electrónicas de primer nivel que se han instalado recientemente, unas en el CAR de la Videna, que todavía no se inaugura, porque eso está fresquito, recién se ha terminado de instalar la semana pasada, pero eso va a permitir que nuestros deportistas se preparen en condiciones iguales a las que se puede preparar un deportista en Europa o en Estados Unidos. Entonces eso va a hacer que el nivel crezca, y al crecer ese nivel, definitivamente en unos Juegos Panamericanos vamos a estar más cerca de las medallas.